Continuando con la serie de videos sobre mediciones error y cifras significativas, vamos ahora a explicar cómo se expresa verdaderamente una medida. Habíamos visto anteriormente que las definiciones de exactitud y de precisión, la precisión está relacionado con la incertidumbre con que yo voy a expresar una medición. Cuando hablamos de incertidumbre, es que yo cuando mido nunca voy a saber el valor exacto de lo que estoy midiendo. Solamente voy a poder marcar un valor verdadero y una incerteza de valores alrededor de ese valor verdadero, y en esa región se va a encontrar mi medición. ¿Cómo puedo mejorar eso? Bueno, habíamos dicho que la precisión estaba sujeta a hacer muchas mediciones del mismo objeto o del mismo sistema, y también tenía que ver con la resolución del instrumento. Bien, habíamos hablado de la exactitud también, y la exactitud era medianamente como el valor que yo había medido, qué tan lejos o cerca estaba del valor verdadero, que acabo de decir que no lo podíamos medir, pero tenemos un valor que se llama el valor representativo, que es un valor que se acerca bastante al valor verdadero. Y entonces, entre una medición y el valor representativo, yo puedo definir cuantificar lo que es la exactitud. Ahí vamos a ver este power. Y acá lo estamos viendo. Vamos a definir el error absoluto. El error absoluto, ¿sí?, por definición, es la diferencia entre el valor verdadero o el valor aceptado de la cantidad medida X raya y o el valor medido. X raya, que es un X promedio, que ya estuvimos hablando de él, representa el valor más cercano al valor verdadero y se llama valor representativo. Y el error es entre una medición y este valor promedio, que tan distantes están uno de otro, ¿sí? Estuvimos viendo que una de las formas de poder medir la precisión era con la dispersión. Entonces habíamos dicho en aquel momento que yo hacía una suma, hacía una medición de un sistema, 7 mediciones, 5 mediciones, varias mediciones de ese sistema de la misma magnitud. Por ejemplo, podríamos pensar en que suelto una pelota de una determinada altura y cuánto tiempo tarda en caer. Y lo hago 6 veces, de eso estamos hablando. Y el X raya, que es el X promedio, es el valor representativo. Es decir, que de todos los tiempos que tarda, es el valor promedio, es el valor de tiempo que más se acerca al de alguna medición. El error absoluto es del tiempo de una de esas mediciones medido, o la diferencia entre ese tiempo y el tiempo promedio. Eso es el error absoluto. Pero el error absoluto, que lo tenemos ahí, y ponemos módulo, porque no me interesa si respecto del valor verdadero o representativo estoy a más 0,1 o menos 0,1, solo me interesa a qué distancia estoy. Y cuando yo digo a qué distancia estoy, matemáticamente estamos hablando de módulo, que por definición es una distancia. Supongamos que mi valor promedio fuese de 5 segundos o 5,1 segundos y una medición es 5,3. Entonces yo tengo que hacer esa diferencia, 5,3 menos 5,1, y el error es 0,2. Si en vez de ser 5,3 hubiese sido 4,8, bueno, 4,8 menos 5,1 menos 0,3. Pero como es el módulo, es 0,3. Es decir, no me interesa si estoy por defecto, por exceso, respecto del promedio, sino a qué distancia estoy. Por eso usamos módulo. Pero el problema de esto, del error, como para poder identificar qué representa, no es demasiado confiable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una diferencia entre dos mediciones
que uno puede a priori sospechar que no es muy elevada, ¿sí? Pero si por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo, si yo le erro por 20 kilos a la masa del planeta Tierra, no es un error muy grosero, pero si estoy pesando algo que pesa, no sé, 30 kilos y le erro por 20, sí. Entonces, ¿cómo podemos decidir si una medición es fiable? Bien, la forma de poder decidir si una medición es fiable es con el error relativo. ¿Qué hacemos con el error relativo? Bueno, medimos, tomamos ese valor de error absoluto y lo dividimos por el valor verdadero. ¿Qué estoy haciendo? Es contextualizando esa diferencia que tengo entre las medidas respecto a mi sistema. Es decir, si yo le erro por 20 kilos al planeta Tierra, es decir, voy a hacer 20 dividido la masa del planeta Tierra, me va a dar un número muy, muy, muy pequeño. En cambio, si yo a 20 lo divido 30, supongamos que el ejemplo que había puesto antes, y es un error grosero si yo le erro por 20 kilos algo que pesa 30. Después tenemos el error porcentual, el error relativo porcentual, que es el error relativo multiplicado por 100 para que nosotros tengamos una idea un poco más acabada. Veamos con números, así se ve un poco más qué es lo que yo estoy diciendo. Nosotros dijimos que el error absoluto es la diferencia entre dos mediciones. Imaginemos un camión Ford 3500, pesa alrededor de 4500 kilos, y lo peso y la diferencia que me dan entre el peso que yo tengo y el peso promedio son 20 kilos. En cambio, si yo tengo un hombre, que un hombre puede estar pesando 70 kilos, y la diferencia entre un peso en uno de los pesos y el peso promedio me da 20 kilos, en definitiva, así como está, los dos tengo el mismo error absoluto, cosa que es cierto. Ahora, ¿con cuál manqueo más? Para eso tenemos el error relativo. El camión, dijimos, pesa 4.500 kilos. El hombre, 70. ¿Cómo calcularíamos el error relativo del camión? Bueno, 20, que es el error absoluto, dividido la masa del camión, 4.500 kilos, nos da 0,004. El del hombre es 20, el mismo error absoluto, dividido 70, 0,28. A veces, estos dos números así sueltos no dan una idea muy acabada de lo que estoy diciendo. Pero cuando yo esto lo multiplico por 100 para ver el error relativo porcentual, ahí le estoy errando por un 0,4%. Nada despreciable, acá le estoy errando por un 28%, así que le estoy errando casi en un tercio de lo que pesa el tipo, o sea, una barbaridad. El error relativo me da una idea más acabada de qué tan buena o no o buena es la medición que yo acabo de realizar. Por eso habla de fiable, de confiable. Veamos ahora qué condiciones tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer una medición. Primero, se realiza la misma medida n veces con lo que se obtienen los valores x1 y x2. Es decir, si yo quiero medir, no sé, por ejemplo, el largo de una hoja, la tengo que medir una cierta cantidad de veces. N, pueden ser 5 o 6 veces. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para poder decir cuánto mide una hoja. Después hallamos el promedio. Fíjense que aparece promedio o media aritmética, que es el nombre correcto. El promedio no estamos hablando del valor verdadero o el valor más cercano al verdadero o el valor representativo. Estamos hablando de promedio. Calculo el desvío estándar, que ya está explicado en otro de los videos. El desvío estándar, también conocido con el nombre de dispersión, nos está dando a nosotros qué tan alejados o próximos están estas n mediciones que hice antes. ¿Sí?
Cuanto menor es el desvío estándar, significa que las tengo más próximas. Ahora bien, habíamos también explicado que la precisión estaba sujeta a dos condiciones. Una era la cantidad de mediciones, o sea, si yo hago muchas mediciones, mejoro la precisión. La otra era el error del instrumento, es decir, que si yo tengo un instrumento con mayor sensibilidad, también aumento la precisión. Pero las dos van como por líneas paralelas, una y otra. Entonces, para poder expresar yo correctamente una medición, tengo que definir lo que es la incertidumbre de mi medición, que es ese delta de x. Ese delta de x, que es la incertidumbre, ese valor, delta de x, lo vamos a elegir comparando el desvío estándar con el error de resolución del aparato. Recuerden, el error de resolución del aparato es la menor división. En el caso que sea un instrumento analógico, perdón, que es decir, que tiene una graduación, a esa menor división la multiplico por 0,5 o lo que es lo mismo, lo divido por 2. Mientras que si el aparato es digital, se lee la menor división como el error de resolución. Es decir, que si yo tuviese una balanza digital que me está pesando la menor división es 0,1 gramo, el error de resolución de esa balanza va a ser 0,1, mientras que si yo tengo una balanza analógica, una balanza con agujita, y la menor división es 0,1 gramo, a ese 0,1 lo tengo que dividir por 2 o multiplicar por 0,5. ¿Por qué? Porque yo puedo leer aproximadamente, ¿sí? Si la aguja cae entre medio de esas dos mediciones, puedo tirar a un 0, a la mitad de esa división. Por eso es que yo se puede hacer eso en los instrumentos analógicos. Y luego, la medida, que es x, se expresa como x, valor verdadero más menos delta de x. Por último, y hay que tener en cuenta esto, el valor de delta de x se expresa siempre en las mismas unidades que x, pero con una cifra significativa. El valor promedio, ahora, para poder llamarlo valor representativo, lo tengo que reseñar, lo tengo que escribir con la misma incertidumbre que delta de x. Esto significa que el promedio yo lo tengo que redondear y tengo que eliminar todos los dígitos que delta x no me está asegurando. Es decir, supongamos que si yo tengo un promedio de un número que me da, no sé, 1,78 pi, 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 y yo tengo 0,1, yo lo único que puedo asegurar es el primer decimal, porque si mi certeza, mi delta de x es 0,1, tengo 17,28. Bueno, hasta el 2 lo puedo. Ahora lo vamos a ver, el 8 no, entonces hay que redondear el promedio a, a lo que me indique la incerteza. Vamos a hacer algunas consideraciones. El valor real, es decir, el valor verdadero, como dije recién, nunca voy a poder decir cuál es, ¿sí? Pero se encuentra en un intervalo de confianza comprendido entre x raya menos delta de x y x más delta de x. Veámoslo gráficamente. Supongamos que acá yo tengo mi valor representativo, x raya. Definimos delta de x comparando el error de resolución con el error del instrumento. Ese delta de x me dice que desde x raya hasta ese valor de delta de x es el máximo lugar donde yo puedo encontrar mi medición, de un lado y del otro, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, que el extremo de este intervalo va a ser x promedio menos delta de x. Supongamos que fuese delta de x 0,1 y x raya 2,0. Este número va a ser 1,9. Mientras que el otro extremo del intervalo va a ser 2 más 0,1, 2,1. Es decir, que mi medición, que no sé, va a estar en un lugar X intermedio,
se encontrará comprendido entre 1,9 y 2,1. Si yo logro mejorar el delta de x, la incerteza, lo único que voy a hacer es achicar el valor de delta x, ¿sí? Y voy a aumentar la exactitud y la precisión. De lado, o si, no, si yo tengo un delta de x que lo define el desvío estándar, tendré que hacer más mediciones para disminuir el valor del desvío estándar. Y así lo que voy haciendo, mejorando uno y otro, es achicando el intervalo, pero nunca lo voy a poder hacer desaparecer. Supongamos x está en ese lugar, fíjense que el máximo lugar donde yo podría encontrar mi medición es en el extremo rojo del intervalo, cualquier otro valor va a ser menor a eso, o sea que de máxima lo voy a tener en x más delta de x a la derecha y de mínima en x promedio menos delta de x. Eso es la expresión de una medida. Tan solo eso. Lo que vamos a hacer es subir otro video haciendo algún ejercicio para que se entienda. Repasando un poco, nosotros hablamos de errores personales, que es cuando alguien no es muy experto a la hora de hacer alguna medición en el laboratorio o con un instrumento que no lo sabe operar. Tenemos errores sistemáticos, que son por mala calibración, donde eso yo los puedo eliminar. El personal también lo puedo eliminar porque si yo me doy cuenta que está mal hecho algo, se hace de vuelta. O sea que tanto el personal como el error sistemático, yo los puedo controlar y eliminar ambos. Y por último teníamos los errores accidentales que están relacionados con la precisión y que esos no los podemos eliminar, porque cuando yo decía eso, decía que en realidad esa incerteza nunca la vamos a llevar a cero. La haremos lo más pequeña que se pueda, pero nunca va a poder ser cero. Así que bueno, espero que les haya gustado y por favor pongan likes, siempre junto al calamar. Les mando un beso a todos y bueno, comenten, así ayudan, ayudan a mi algoritmo. Nos vemos. Chau, chau.